Estimados estudiantes, bienvenidos al siguiente capítulo de nuestro curso de Aristóteles. En esta ocasión vamos a comenzar a abordar el método aristotélico con más seriedad y consideraremos en esta ocasión su lógica. Como les dije en otra ocasión, la lógica de Aristóteles es también conocida gracias al esfuerzo medieval de compilación como órganon. Órganon significa instrumento y ciertamente es un instrumento para los propósitos de elaborar razonamientos correctos. Bien, tengo aquí unas notas que iré siguiendo para no perder puntos importantes. Como les había dicho, la endoxa o el endoxon juega un papel muy importante en el establecimiento de las creencias y las creencias justificadas, pero que bueno, esperamos también que sean verdaderas. Sin embargo, hay una contribución de Aristóteles que es única. En este caso vamos a hablar de su lógica como una contribución virtualmente ex nihilo, o sea, una contribución que es de fundamental importancia porque nadie había hecho una sistematización de las normas correctas del conocimiento. De manera que es uno de los más grandes logros de Aristóteles, la sistematización de los principios del razonamiento correcto. Y en este sentido, lógica va a ser definida justo de esa manera: la sistematización de los principios del razonamiento correcto. Bueno, Aristóteles fue muy lejos. Conocemos su lógica tradicionalmente como silogística. Significa que la palabra silogismón en griego significa deducción. Entonces, los argumentos se van a considerar en su mínima expresión, es decir, en términos de deducciones. Aristóteles nos ofrece una forma perfecta de la deducción. Esta forma perfecta, o silogismo demostrativo, deducción perfecta, es el silogismo universal, es decir, razonamientos tan perfectamente intuitivos como todos los árboles son verdes, esto es un árbol, por tanto esto es verde. Todos los caminos llevan a Roma. Estas vías son parte de este camino, por tanto estas vías nos llevarán a Roma. O todas estas vías, es decir, todas las premisas son universales. Ahora bien, una deducción o un silogismo está compuesto básicamente por premisas y conclusión. Y lo fascinante que Aristóteles supo identificar es que estos ingredientes del razonamiento tienen relaciones inclusivas y exclusivas, relaciones que podemos observar claramente en los diagramas de Venn. Por ejemplo, si tenemos un círculo que intersecta otro círculo en alguna de sus secciones, esa sección inclusiva es parte de la relación entre los dos. Bien, hay algunas anotaciones que quiero compartirles. La teoría de la deducción, tal y como la conocemos, se contiene sobre todo en los analíticos primeros o analíticos iniciales. Estos analíticos nos dan algunas indicaciones. Como les decía, la deducción perfecta es una deducción patentemente correcta y este tipo de deducción nos dice que algo sigue necesariamente en virtud de sus premisas. Las deducciones hacen progreso, es decir, las deducciones no nos dicen nada, no es que nos repitan la misma expresión, por ejemplo, una tautología, P por lo tanto P, sino que nos da una nueva información. Y por eso Aristóteles las considera muy importantes. La estructura y la validez de los silogismos es una función de verdad de sus premisas. Es decir, las premisas, sin importar su contenido,
mientras sean verdaderas y la conclusión no sea falsa, entonces el argumento puede exhibir una estructura, un patrón que vamos a repetir las veces que queramos con otros contenidos, y por tanto Aristóteles descubrió la distinción entre validez y verdad, es decir, el contenido y la estructura. La validez es una propiedad de la estructura, mientras que la verdad es una propiedad del contenido, de las premisas. Ahora, gracias a Aristóteles podemos, y particularmente los filósofos medievales, establecieron distintas relaciones que las premisas pueden tener entre sí. Y Aristóteles desarrolló una forma de sistematizar estos silogismos gracias a unos metateoremas que diré en un momento. Sin embargo, estas relaciones muy fundamentales, vamos a llamarlas, tienen que ver con el contenido de las premisas. Si la premisa es universal y afirma algo, entonces va a ser una premisa universal afirmativa. Si la premisa es universal pero niega algo, es universal negativo. Si la premisa es particular, es decir, usa términos como algunos, algún, es particular afirmativa o particular negativa. Y este cuadro de oposición de premisas describe algunas de las propiedades que van a exhibir las relaciones entre premisas en el silogismo, llamado, que tradicionalmente desde la Edad Media tiene la forma A, E, I, O. Voy a describir este cuadro en un gráfico en otra ocasión. Bien, resta decir que en los analíticos primeros, en los tópicos y en algunos otros materiales, Aristóteles nos da algunas indicaciones de cómo el silogismo debe descubrirse como una forma deductiva válida. Y este método descubre que hay figuras y además dentro de las premisas hay elementos que se llaman términos. Entonces, dependiendo de los términos, las figuras, habrá unos patrones que se llamarán modos y que no tocaremos en esta ocasión porque es demasiada información, pero estos modos descubren, es la primera ocasión en que se descubre una estructura sistemática del razonamiento sin importar su contenido. Esto no significa que antes de Aristóteles no se haya razonado correctamente, solo significa que él es el primero que brillantemente descubrió que se podría realizar una sistematización para tratar de efectuar razonamientos correctos. Esto en el contexto de la ciencia y la dialéctica, que veremos en la siguiente sección.